uso y manejo de extintores, este contenido se ha dividido en 7 partes. En primer lugar, componentes del fuego. En segundo lugar, extinción. En tercer lugar, clases de fuego. En cuarto lugar, uso y manejo de extintores. Quinto, partes de un extintor. 6, clases de extintores. Y por último, recomendaciones en el uso de un extintor. Para ver los componentes del fuego, primero respondamos la siguiente pregunta en su concepto más básico. ¿Qué es el fuego? El fuego es la manifestación visual de la combustión, teniendo en cuenta que combustión es una reacción química que se produce entre el oxígeno y un material oxidable, que va acompañada de desprendimiento de energía y habitualmente se manifiesta por incandescencia o presencia de llama. Ahora sí, veamos los componentes del fuego. En primer lugar, tenemos el oxígeno. En segundo lugar, tenemos el calor. En tercer lugar, tenemos combustible, lo cual nos lleva al cuarto elemento del fuego, que es la reacción en cadena, dando como resultado el tetraedro del fuego. Hablemos de la extinción del fuego. Tenemos en este caso la sofocación, que va asociada al elemento del oxígeno, el enfriamiento, que está asociada al calor, la separación, que está asociada al combustible, y la inhibición, que está asociada a la reacción en cadena. Veamos el detalle de cada uno de ellos. El enfriamiento consiste en reducir la temperatura del material combustible, es decir, eliminar el calor. En cuanto a la separación, consiste en retirar o eliminar el material combustible. En cuanto a la sofocación, consiste en eliminar el oxígeno de la combustión. Y por último, la inhibición consiste en la interrupción de la reacción química en cadena y se realiza con agentes extintores. Clases de fuego. Revisemos en primer lugar fuegos de clase A. Son aquellos que se dan origen en la combustión de materiales como papel, cartón, maderas o plásticos. Esta clase de fuego requiere un agente extintor absorbente del calor como el agua u otro agente que interrumpa la reacción en cadena. Fuegos clase B son aquellos que se dan origen en la combustión de líquidos combustibles, grasas o gases. Estos fuegos pueden extinguirse removiendo el combustible o el oxígeno por enfriamiento o interrumpiendo la reacción en cadena. Fuegos clase C son aquellos que se dan origen en equipos eléctricos o equipos energizados. Hay que tener en cuenta que retirarle la energía a alguno de estos equipos en combustión se convierten en fuegos clase A o clase B según la información revisada en las láminas anteriores. Fuegos clase K son aquellos que se dan origen en aceites y grasas vegetales. Como ya decíamos, son aquellos que se dan en artefactos de cocina que involucran combustibles para cocinar, tales como aceites y grasas vegetales o animales. Pasemos a la parte de uso y manejo de extintores. Primero respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué es un extintor? Un extintor de incendios es un aparato que contiene un agente extintor del fuego, el cual puede ser proyectado y dirigido sobre el fuego por la acción de una presión interna, destinado a sofocar un fuego incipiente o controlarlo hasta la llegada de personal especializado. Hay que tener en cuenta que los extintores son solamente usados en la fase inicial de un fuego. Cuando el fuego se convierte en incendio, es imposible apagarlo usando estos equipos. Veamos los componentes de un extintor de PQS. En la parte superior podemos visualizar que tenemos el manómetro, la palanca de descarga, la manija de transporte. En el cuerpo del extintor tenemos el químico seco o el polvo químico seco
en la parte lateral izquierda la manguera de descarga y la boquilla, y en la parte interior del cuerpo tenemos el tubo sifón. Veamos los componentes del extintor de CO2. En la parte superior tenemos la palanca de descarga, la manija de transportes. En el cuerpo del extintor tenemos el dióxido de carbono en estado líquido, que es el agente extintor. En la parte lateral derecha la corneta o tobera de descarga, y en el interior del extintor el tubo sifón. Como podemos observar, a diferencia de la anterior lámina, en un extintor de CO2 no contamos con manómetro. Revisemos las clases de extintores. El tipo de polvo químico seco, o también conocido como PQS. Este tipo de extintores sirve para atacar fuegos tipo A, tipo B y tipo C, que como hemos visto en la información ya proyectada, pertenecen a fuegos clase A, son los que se dan origen en papel, cartón, madera o plásticos. Fuegos clase B son aquellos que dan origen en líquidos combustibles, grasas y gases. Y fuego tipo C son aquellos que dan origen en equipos eléctricos o energizados. En cuanto a los extintores de polvo químico seco, tenemos dos tipos. Los tipos 4i, que están hechos en agente a base de fosfato de monoamonio, y los Purple K, que tienen un agente hecho a base de bicarbonato de potasio. Entre las características de este tipo de extintores, los que nosotros contamos en Planta Vita Pro son básicamente de dos tipos: los que son de 8.1 kilogramos y los que son de 14 kilogramos. En esta tabla podemos observar las diferencias de cada uno de ellos. En cuanto al extintor número 1, el peso del contenido es de aproximadamente 4.5 kilogramos y en el caso del extintor 2, 9 kilogramos. Se diferencian en que el tiempo de descarga varía en aproximadamente 7 segundos. En cuanto a los extintores de dióxido de carbono o de CO2, visualizamos que sirve para atacar fuegos tipo B y tipo C. Como ya hemos revisado, los de tipo B son aquellos que se dan origen en líquidos combustibles, grasas o gases, y los tipo C son aquellos que dan origen en equipos eléctricos o energizados. Dióxido de carbono. Tenemos tres tipos de extintores en planta, que como ya visualizamos en el tipo de extintor anterior, varían en el peso. En cuanto al extintor tipo 1, tenemos de 15.4 kilogramos, en el extintor número 2 tenemos de 20.2 kilogramos y en el extintor número 3 tenemos de 24.3 kilogramos. Variando, como ya mencionamos, el tiempo de descarga. En el caso del extintor 1 tenemos un tiempo de descarga de 10 segundos, en el caso del extintor 2 tenemos un tiempo de descarga de 11 segundos y en el extintor 3 tenemos un tiempo de descarga de 13 segundos. En cuanto al uso del extintor ante una emergencia, tenemos que tener en cuenta que lo primero que tenemos que hacer es descolgar el extintor y prepararlo para su uso, lo cual quiere decir retirar el seguro, y en el caso de que el extintor, como los que tenemos en planta, cuenten con un precinto de seguridad, debe ser retirado. La manera más correcta y más fácil de retirar este precinto de seguridad es girando el seguro, haciendo palanca contra el precinto, provocando la ruptura de este. Posterior a ello, retiraremos el seguro del extintor como se aprecia en la imagen. Tener en cuenta que para el uso correcto del extintor debemos trasladar correctamente un extintor hacia la zona donde se está iniciando el fuego. Deberemos dirigir la descarga lo más cerca posible, teniendo cuidado de no poner en riesgo nuestra integridad, y realizar la descarga dirigiendo a la base del fuego.
Hay que tener en cuenta que debemos atacar el fuego en la dirección del viento para no vernos afectados por el humo desprendido por este. Al combatir fuegos en superficies líquidas, hay que tener en cuenta que debemos comenzar por la base y parte delantera del fuego. Es importante saber que si contamos con varios extintores al momento de la emergencia, es mejor usar al mismo tiempo todos que usar uno a uno. Debemos tener cuidado de la reiniciación del fuego, siempre estar atento a esto. Por último, tenemos algunas recomendaciones de seguridad a tener en cuenta para el uso de extintores. Antes de usar un extintor, tener en cuenta que debemos activar el pulsador de emergencia ubicado en distintos niveles de planta. También debemos asegurarnos que el extintor a usar se encuentre debidamente presurizado para asegurar la correcta descarga del contenido. Debemos tener en cuenta que no debemos bajo ninguna circunstancia aplicar el contenido de un extintor directamente sobre una persona. También debemos asegurarnos de usar el tipo de extintor correcto según el tipo de fuego, información que hemos revisado con anterioridad. Tener en cuenta que bajo ninguna circunstancia debemos bloquear los accesos a los extintores distribuidos en planta. Es muy importante que una vez activado el extintor, el contenido sea usado en su totalidad.